Pues aquí estamos abriendo la primera mesa de este coloquio con 3 participantes. Yo no voy a presentar los participantes porque ellos se van a presentar, pero tenemos una mesa que va a abarcar a la vez escritores africanos de expresión española y su legado negro en el aula de literatura española con nuestro compañero Gonzalo Batista. Después tendremos a la colega Véronique Solange con beca de Gabón, que nos va a hablar sobre África, afrodescendencia y afrohispanismos en los libros de textos, etapas de la construcción etnoeducativa en los programas de L de Gabón. Y el profesor Caio Carvalho Carmona, que va a hablar sobre un lectorado brasileiro en Angola, amenazado como saber no ensino de literatura. Entonces, Gonzalo, te doy la palabra. Si podemos ver el tiempo voy a calcular y a los 5 minutos te digo, ¿sí? No es necesario porque me lo tengo aquí cronometrado. Ok, perfecto. Lo miro aquí yo con mi reloj. Tienes el poder, Gonzalo. Muy bien, Gracias. Buen día, buenas tardes. Soy Gonzalo Baptista. Antes de comenzar, me gustaría decir muchas gracias a quienes han hecho esto posible, especialmente a Sebastián Lefebvre, que ha hecho un enorme trabajo junto a otras personas, sin lugar a dudas, pero creo que es bueno identificar el trabajo que ha hecho, al menos con mi persona, porque hemos estado luchando hasta el último momento para que estuviera en persona. Al no estar aquí, les tengo que saludar desde Montevideo, Uruguay, y es un placer hacerlo. Entonces, estar aquí en esta reunión con ustedes. Antes de comenzar, me gustaría hablar de la situación, ¿no? Hacer una presentación situada y decirles también desde dónde viene el volumen de información que les voy a presentar, sobre todo una reflexión. Soy profesor de estudios hispánicos y me he educado principalmente entre Italia, España, México y los Estados Unidos. Desde ahí, es decir, lo que Grossfogel suele llamar las universidades occidentalocéntricas. Trabajo en Morgan State University, que es denominada Historically Black College or University, es decir, es una universidad de negros, de afrodescendencia y africanos. En mis clases prácticamente el 100% de los estudiantes son o africanos o afrodescendientes. Estamos en la ciudad de Baltimore, Maryland, donde el 65% de la población se identifica como negra. Y dentro de este contexto trabajo en el Department of World Languages and International Studies. En estos departamentos habitualmente se agrupan cursos relacionados con los estudios hispánicos, que es aterrizando a mi nivel lo que quiero hablar, ¿no? Pero estos estudios suelen tener una perspectiva muy eurocéntrica. Y esto se ve claramente en cosas como las dimensiones temporales. Es muy normal encontrar cursos donde se habla de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, del Romanticismo. Son producciones que coinciden con unas etapas de poder donde la literatura africana en español verdaderamente no existe. Entonces, nuestra división de cursos que tenemos es, por ejemplo, literatura de español desde los orígenes hasta 1700. Parece una fecha arbitraria, pero no lo es. Luego, desde 1700 hasta el presente. Otros cursos que tenemos son, por ejemplo, Black Writers of Spanish Expression así como Women Writers of Hispanic Africa. Estos cursos han sido pensados originariamente, introducidos en el catálogo por el profesor Bari Engon, que es un colega que muchas personas también de ustedes seguramente conocen. Y en este marco es en el que empiezo a pensar, ¿no? Unas consideraciones previas sobre los estudios hispánicos es, como ya comentaba, es que tenemos un foco muy grande en la península. Esto tiene sin duda consecuencias dañinas en el estudiantado, porque transmitimos una serie de relaciones jerarquizadas, ¿no? Pensamos, se suele transmitir, hay un artículo muy interesante, reciente, que habla cómo en los estudios hispánicos en las universidades de Estados Unidos, en torno al 60% de los programas tienen un foco
peninsularista, eso implica que un 40% restante está relacionado con un interés o una especialización latinoamericana o caribeña. Africana verdaderamente está ausente. Es un porcentaje muy pequeño. Algunas universidades sí tienen estudios, pero es con respecto al grueso de las universidades es bastante imperceptible en estos números amplios. Entonces solemos tener este enfoque mayoritario sobre los modos de ser y estar en la península, ¿no? Como si fuera la norma. Y se piensa también, eso nos podría llevar a pensar qué tipo de producciones culturales merecen la pena ser escuchadas, analizadas, transmitidas, mantenidas, ¿no? Todo este conjunto. Entonces, como les decía, este impacto con los estudiantes es grave, es muy evidente, pues estamos educando varias generaciones de personas ignorantes, por un lado, en la historia colonial, ¿no? Las relaciones con Marruecos, Sahara, lo que hoy en día es Marruecos, Sahara, Guinea Ecuatorial, y por otro lado, también educamos a estudiantes sin conocer los modos de expresión de las lenguas compartidas desde África. Es decir, que las personas negras y la producción cultural africana en español están completamente invisibilizadas en los libros de texto, como ya analicé en un artículo anterior, en los programas de estudio y en las aulas. Voy a seguir un poquito más. Bueno, pues una de las posibles... Vengo a presentar una reflexión. Esas son las reflexiones en realidad de lo que considero tras mi experiencia. Una de las posibles intervenciones que podríamos hacer dentro de las personas que trabajamos en estudios hispánicos sería lo primero ahondar en la soberanía cultural africana de varias maneras. Yo creo que primero lo más interesante es, como estamos haciendo en este encuentro de hoy, difundir las obras y sus autores. Uno de los ejemplos también interesantes, que no sé si solemos tener en nuestro objetivo, es decolonizar la Wikipedia. ¿Por qué? Porque los saberes que están también transmitidos y establecidos allá están invisibilizando también a muchas de las personas. Es uno de los proyectos que tengo con mis estudiantes. Por ejemplo, intentar crear entre el grupo de trabajo, identificamos 2 o 3 autoras que queremos visibilizar, nos informamos, lo redactamos. Como enseño español como segunda lengua, también es un proceso muy interesante para las estudiantes que puedan desarrollar técnicas de escritura, y luego lo vamos corrigiendo, lo comentamos, lo debatimos y al final queda como consecuencia publicado también ese aporte. Creo que también deberíamos promover este análisis, pero no solamente literario, que es una cosa muy centrada también en una perspectiva de alta cultura, sino también avanzar en el concepto, en el contexto, avanzar en lo que es la historia, incluir en las aulas, pues porque Guinea Ecuatorial se escribe en español, ¿no? Eso sería una de las cosas interesantes. Y también creo que es importante que aportemos a los centros de difusión. En Estados Unidos tenemos The Afro-Hispanic Review, es una revista muy importante que se dedica a estos estudios, solo que no es de libre acceso. Entonces, quizá también sería interesante publicar fuera del circuito afrocentrado para tener un alcance utilizando open access, ¿no? De acceso abierto. También yo creo que revisar las epistemologías del norte y criticarlas, ¿no? Como ya comentaba, las concepciones temporales, pero también el propio concepto de archivo que utilizamos en las aulas o en los estudios de investigación. El archivo siempre se ha mostrado ser insuficiente y apenas puedes considerar las ausencias o las invisibilizaciones, ¿no? que contiene. Creo que tenemos que apostar en ese sentido por una mirada de la hispanofonía global, un concepto de Global Hispanophone. La hispanofonía global creo que es una respuesta más interesante para incluir todas estas producciones culturales, que rompe el eje jerarquizador que se considera con los
estudios transatlánticos, donde en realidad África no suele estar invitada. Entonces creo que por ahí podría haber una de las posibles intervenciones. También yo creo que tenemos que naturalizar las prácticas pedagógicas antirracistas. En ese sentido, yo sé que las profesoras Roku y Barbosa ayer hablaron también sobre esto, pues explorar un poco el conocimiento de los sesgos, los privilegios, la marginalización, la opresión, el odio y de qué modo se conjugan ese tipo de elementos con la cotidianidad, ¿no? Y la propia identidad. En este hilo me parece interesante fomentar publicaciones con énfasis, como estamos haciendo aquí, en la pedagogía. Verdaderamente son muchas las profesoras que quieren conocer, pero apenas encuentran materiales, apenas encuentran actividades ya realizadas, ya preparadas para insertarlas en clase. Creo que por allí una beta muy interesante sería ofrecer actividades, programas de curso ya preparadas para que otras profesoras puedan empezar a interesarse, a introducirla dentro del aula y también informarse, incorporarlo fácilmente en las clases. Y también una de las claras, el último lugar, pero no es por ello menos importante, creo que es muy, muy necesario en este trabajo visibilizar el liderazgo de las personas africanas y afrodescendientes, así a fin de evitar el extractivismo epistemológico, ¿verdad? Es una de las cosas que en realidad está muy presente en el contexto académico. Esas son algunas posibles intervenciones. Lo que me gustaría hacer, vale, voy bien de tiempo que lo estoy mirando. Lo que me gustaría hacer es ofrecerles pues una especie de mirada panorámica de este curso, ¿verdad? Ya he presentado, lo he contextualizado y me gustaría también pues también compartir algunas de las ideas. Mis sílabos, mis programas de estudio de curso suelen estar compartidos en academia, entonces allí se pueden encontrar sin problema. Aquí me gustaría pues nada más que mostrar la columna vertebral de lo que tenemos, que sería es un curso, se llama en español Escritores Africanos de Expresión Española. Naturalmente, por la cantidad de producción, está mayormente centrado en Guinea Ecuatorial, y aquí aprovechamos para hablar de la historia, de la sociedad, de la literatura, el medio ambiente. Otros lugares que también están incluidos, el Sahara Occidental, con la Generación de la Amistad, por ejemplo, Camerún está muy presente, Benín o incluso Madagascar. Antes de comenzar, sí que me gustaría señalar que hay muchos antecedentes. Habitualmente pensamos que la producción de escritores o escritoras africanas en español comienza a partir de los procesos de decolonización en el siglo XX. En el caso de la producción en lengua española, tiene también unos antecedentes que sí que me gustaría nombrar, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde hace mucho tiempo, pues podemos hablar de aquellos poetas o aquellos trovadores que eran, por ejemplo, Almorávides, Cardenal Moades, que se pueden identificar hoy día como personas negras en una época premoderna, lo que también implica también sus relaciones dentro de Al-Ándalus, que, bueno, sabemos que podían escribir en el jamiado, podían escribir algunas de las producciones que hoy se han conservado. Sí que hay que decir que la investigación desde un aspecto racial, no están muy presentes en los estudios de la época premoderna, ¿de acuerdo? Ayer también Roku y Barbosa nombraron, bueno, no, perdón, fue Sebastián Lefebvre, que nombraron a Latino y Chicaba también como algunas de las personas relevantes. Bueno, creo que Juan Latino es archiconocido. Se debate también un poco sobre su origen, se piensa que nacido en España, en cualquier caso él también en un texto, en un verso famoso se identifica como proveniente de Etiopía, pero claro, Etiopía puede significar no solamente el lugar, el estado que conocemos hoy, el lugar territorial, sino una evocación simbólica también a lo que antes se conocía como el África o África cristiana. Y se le conoce como, bueno, es el primer
el primer escritor africano de lengua europea. Él escribía, por ejemplo, en latín. Tenemos sus volúmenes, 3 volúmenes de poemas suyos escritos en latín, muy relacionados con lo que era la monarquía bueno, ¿no? Y las guerras de expansión imperial. Pero bueno, está en parte de la época y en la situación desde donde él escribía. Chicaba también apenas se la conoce, pues tenemos solamente legado, un poema místico, pues su archivo o los legajos donde ella escribe, donde se conservaban, quedaron destrozados a partir del incendio del convento en Salamanca donde ella estaba hospedada. Entonces hay un investigador que conozco en Estados Unidos que seguramente ustedes también conocerán, Baltasar Fra Molinero, que hace poco escuché que posiblemente había encontrado otros poemas, así que siempre es un motivo de celebración para que vayamos ampliando este número de producciones culturales. Pues Chicaba, por ejemplo, se conoce como la primera escritora negra en español, ¿verdad? Es uno de los aspectos a tener en cuenta. Estamos en una época anterior, sin duda, al siglo XX. Si hacemos este cambio, este salto rápido hasta siglo XX, mitad del siglo XX, XXI, quiero mencionar algunas autoras que tenemos, los pueden ver ustedes en pantalla, y son materiales que se utilizan para un curso de lengua, o sea, de segunda lengua. No están todas las escritoras, pero bueno, son los que igual a partir de los textos se considera que sean más fáciles trabajar con las estudiantes, ¿no? En ese sentido, como comentaba, pues Guinea Ecuatorial tiene por suerte tiene también muchas producciones. Si alguien quiere conocer cómo podría ser una novela excepcional como punto de acceso, como puente de entrada, si nos gusta la novela, si también queremos unas producciones líricas, sin duda Raquel Ilombe, que hoy en día tenemos a disposición 2 libros, Ceiba y Ceiba 2, así como producciones musicales que también ella pudo grabar en vida. También Donato Ndongo, creo que también es bastante conocido, y lo que específicamente de él, lo que utilizábamos en clase es, por lo que menos se le conoce justamente, poesías, cántico, el grupo cántico, y también algunos cuentos como El sueño. Las novelas se nos hacían también bastante limitadas en el tiempo para poder incluirlas en clase, pero también es una buena oportunidad acercarse a Ndongo a través de sus novelas, por ejemplo, El metro o La memoria negra. Y teatro, también tenemos una obra de teatro muy interesante que la escribió Trinidad Morgades. Antígona es una evocación muy interesante del tópico mitológico, y tiene muchas evocaciones posteriormente en producciones afrocolombianas. O sea, esta obra en realidad tiene muchos diálogos, a partir de ella se puede también hablar en otras evocaciones más relevantes. Vamos también con Guinea Ecuatorial en nuestros días. Bueno, cómo no, Trifonema Melibea Obono, es enorme, y bueno, el libro que utilizamos nosotros para hablar en clase era La Bastarda, Juan Tomás, Ávila Laurel, también tiene muchas cosas, sí. Y de él, curiosamente, también utilizamos teatro, una obra muy interesante como Pretérito Imperfecto, que habla por ejemplo, de la corrupción en el gobierno, y algunas selecciones breves de los cuentos crudos. Me interesaban las producciones bien cortas, que también tenemos en Ángel Ansambi y César Emba. Estos 2 últimos autores también, a mí me encanta Ángela Ansambi, tengo un enorme placer siempre de leerla y utilizarla en clase. Y bueno, representan también una serie de microrelatos que tienen una relación muy interesante con los estudiantes y dan mucho juego. Como voy corriendo de tiempo, bueno, paso solamente, no quiero tampoco excederme. En Camerún, pues también tenemos algunos autores, como ustedes pueden ver en pantalla. Esta presentación también está directamente puesta en mi página de academia. Si alguien lo quiere ver, acceder, puede verlo directamente. Solo decir que los estudiantes, por ejemplo, se han sentido muy identificados con No hay país para negros, de Oscar Katzue. Por ejemplo, ¿no?
y non vi más con me también tiene mucha relevancia, pero quizá también las estudiantes se sienten interpeladas con unas narrativas de primera persona que cuenten estos viajes de transterritorialidad. También utilizamos parte de las autoras de la generación de la amistad, así como autoras de Benín o incluso de Madagascar, como ven en pantalla. Así que tengo un minuto, no puedo hablar de las autoras afroespañolas en este momento, pero bueno, como legado, que es la parte conclusiva, yo creo que, y con esto concluyo, también podemos hablar del legado, es decir, qué importancia tienen estas obras para los estudiantes, las estudiantes. Yo creo que se transmite unas epistemologías poscoloniales la mayor parte de las veces, anticoloniales muy generalmente y con una mirada decolonial en la mayor parte de las lecturas. Son obras seguramente feministas, ecocentradas, afrocentradas, que animan a explorar la propia identidad. Por eso me interesa. Y la apreciación de las interacciones que existen entre mundos que son aparentemente distantes. Establece un diálogo muy bonito entre estas obras. Esta reflexión sobre la propia identidad se realiza, intento que las estudiantes lo realicen desde la mirada del yo. Por ejemplo, utilizamos Ecomo para hablar dentro de una voz de mujer inserta en la sociedad como referente. Utilizamos el poemario Ceiba o los textos de Inongo Bima Comé para conocer la doble pertenencia, que también está relacionada con la doble consciencia. Utilizamos la novela La Bastarda para explorar la identidad sexual y las cortapisas dentro de la sociedad. Se puede utilizar pretérito imperfecto. O sea, hay tantas posibilidades. Las estudiantes en mis cursos, en este sentido, suelen participar en debates, exponen sus ideas en primera persona, porque el texto les interpela directamente. Hablamos de qué nos está diciendo como afrodescendiente que habita en los Estados Unidos, de qué modo podemos identificarnos con esta lectura. Y bueno, pues una actividad que desarrollamos con los estudiantes es la creación de poemas, sobre las meditaciones líricas, sobre la belleza negra, sobre la negritud. Por último, pues este reconocimiento por parte de los estudiantes, yo creo que se hace que también se involucren más en la materia, pues aprecian que el español es una lengua trabajada por personas que se ven como ellos. Este impacto enriquece el sentido crítico de las estudiantes, favorece las miradas transculturales, una reflexión sobre sí mismas, participamos en un empoderamiento y un fortalecimiento de la identidad. Entonces son muchos los factores en los que actúan en estas narrativas provenientes de África y con esto acabo que esperemos que también deje de ser, como ha sido Guinea Ecuatorial, materia reservada para las aulas de español. Muchas gracias. Pues muy bien, Gonzalo, muy claro, muy explícito, muy quieto, el tiempo perfecto. Te vamos a dar una medalla, yo creo, para... Muy bien. No sé, en el chat creo que no hay preguntas, no sé si aquí hay una pregunta o no, pero hace falta venir aquí para preguntar, bueno, presentarse a Gonzalo y hacerle una pregunta. No sé si tomamos las preguntas ahora o todas al final de las últimas. No, ahora mismo porque si no va a ser complicado después, yo creo. Perfecto, gracias. Nos damos un tiempito. Sí, muy bien. Pues ven. ¿No quieres saludar a Gonzalo, Rocío? Rocío, ¿no te quieres saludar, Gonzalo? No, no es cierto, ya viene. Por favor. Es para presentarse un poco a la gente también que está en el foro. Solamente nombre, apellido y de dónde vienes y qué. Hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Rocío Vera, Hola, de Ecuador. Trabajo tema de igualdad y afrodescendencia. Me parece muy interesante que se haya presentado una serie de obras de mujeres principalmente y el contenido de estas obras me interesa. O sea, en la última parte mencionas que tiene una perspectiva anticolonialista, una perspectiva de rompimiento epistemológico, feminista. Tal vez si nos podrías mencionar una o dos obras, cómo abordan estas mujeres el tema de, por ejemplo,
del feminismo, el tema de género, cómo lo trabajan, si es que está ahí incluida una perspectiva tal vez de lo que se habla mucho de la interseccionalidad, o sea, cómo son interpeladas estas mujeres y cuál es el mensaje que transmiten en este sentido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Respondo ahora o después? Sí, ahora mejor de una pues, vez. No hay. Encantadísimo de conocerte, aunque sea virtualmente, Rocío, y muchas gracias por la pregunta. Me encanta saber que también el interés por estas obras se mantiene vivo desde otras áreas y creo que esta interseccionalidad está muy presente, sin duda. Por eso podemos abordarlo desde diferentes perspectivas. Por falta de tiempo no ahondaba, pero gracias a tu pregunta igual puedo ampliarlo un poquito más. Por ejemplo, mira, Trifone Melibea Obono, que es una autora contemporánea viva que vive, creo que entre Guinea Ecuatorial y España, Salto, pero tiene una muy buena producción donde se pueden examinar las relaciones de género, de disidencia sexual y de qué modo las epistemologías del norte, antropocéntricas, donde siempre se han relacionado contra el binarismo sexual, están presentes. En este caso, por ejemplo, en la obra La Bastarda se habla sobre los diferentes acercamientos sexuales desde la juventud hasta la época adulta, y de qué modo la sociedad ha ido ofreciendo siempre un tipo de cortapisas, de qué modo la sociedad ha ido mostrándose en contra en la experimentación de diferentes formas de apreciación de la sexualidad desde la infancia, desde la juventud. Está muy presente en las obras de Melibea Obono. En La Bastarda, por ejemplo, las estudiantes, utilizando este texto, las estudiantes pueden también hablar en primera persona de su propia perspectiva. Pueden hablar de sus propias experiencias, porque esto suele también llevar dentro de un ámbito de protección, en realidad, dentro del aula, de zona segura dentro del aula, porque esto puede llevar a que se hable de las relaciones de ellas como mujeres negras habitando en Estados Unidos, cuáles son los problemas que suelen estar relacionados con sus relaciones, ¿no? Están desde dentro de la comunidad hasta una estudiante que viene, por ejemplo, de la República Dominicana, siempre está contándonos los abusos o las hipersexualizaciones que se les ha ido aplicando en sus relaciones, igual que las otras relaciones del colorismo. Seguramente estas obras ponen en primer foco de qué modo, por ejemplo, la obra de Trifone Melibea Obono pone en el centro de qué modo las construcciones sexuales están relacionadas con las construcciones sociales y las construcciones religiosas, ¿no? Esta intersección en realidad plantea estos debates, y creo que Melibea Obono hace un trabajo muy interesante que se puede también complementar con la representación de la mujer en la obra Ecomo, por ejemplo. Aquí aparece otra mujer menos liberada, como tenemos en La Bastarda, pero en realidad es una mujer que lleva la cuestión narrativa, es una mujer que lleva la cuestión familiar, es una mujer que lleva la cuestión de relación con la sociedad y el mantenimiento de la familia dentro de la sociedad en ámbito público y de los cuidados en el ámbito privado. Entonces son, por ejemplo, estas dos obras, Ecomo y La Bastarda. Son dos obras que en realidad dan mucho juego por este sentido. Estas representaciones sí que ponen en confrontación lo que son las relaciones de colonialidad. En Ecomo se ve muy bien porque está escrita, es la primera obra, digamos, de postcolonial. Hay otras obras en esos momentos de la independencia de Guinea, pero Ecomo se conoce como la primera obra verdaderamente postcolonial, donde
ya se plantean las relaciones de poder con la colonia española, con el poder directo de opresión español. Entonces, en esta obra sí que en Ecomo se puede ver muy bien el tipo de relación, cómo interpela directamente al poder y cómo reclama una identidad que está relacionada con los saberes tradicionales, que está relacionada con las prácticas también tradicionales que han sido negadas desde diferentes perspectivas. No sé si con esto te he podido contestar. Sí, muchísimas gracias, Gonzalo. Muy bien, gracias, sí, pero ha sido una respuesta muy vaga, pero si hay algo en lo que puedo darme, por favor. Estamos en contacto. Sí. Uy, genial, gracias. Entonces hay otra pregunta en el chat, la voy a leer en portugués, a ver si no... Dice, gostaria de saber sobre a representatividad de profesores o profesoras negras en literatura española. Estupendo. Yo creo que es una pregunta nuclear y es lo que estaba comentando. La importancia de también crear escenarios donde se muestre el liderazgo de personas negras y dentro de la academia. Yo trabajo en una universidad negra en Estados Unidos y uno de los factores que suele haber también es, en este caso yo soy profesor de español y de italiano al mismo tiempo, pero también una de las cosas que estamos trabajando con los estudiantes es que necesitamos que haya más profesoras negras que estén relacionadas con el español. Hay muchas doctoras, sin duda, dentro de los estudios hispánicos, pero en realidad la representación en los Estados Unidos, que es donde puedo hablar yo, en España también sé que es muy, muy pequeño, es muy inferior a, por ejemplo, o sea, creo que podría rondar en torno al 4%. Es algo verdaderamente simbólico. Por eso, una de los trabajos que realizo con las estudiantes es justamente eso, intentar que se encandilen, que se enamoren, que tomen prácticas directamente con el español, porque necesitamos que ellas sigan, que necesitamos que ellas estén. Yo lo suelo decir de broma, pero es la realidad. Necesito que ustedes estén fuera para que yo ya no esté dentro. Necesito que ustedes estén ya fuera de la academia, fuera de los estudios y que ya estén en el mundo laboral para que yo ya no esté ocupando esos espacios. Lo mismo sucede, ¿no?, en otras áreas. Si tengo un minuto solamente para enmarcar esta pregunta, ahora mismo perdone que hable de Estados Unidos, pero también es desde donde trabajo y desde donde reflexiono también. Ahora mismo el Metropolitan Museum en Nueva York ha realizado una exposición sobre Juan de Pareja. Juan de Pareja es un pintor afroespañol, como diríamos hoy en día. Era una persona esclavizada que trabajaba en el taller de Diego de Velázquez, para que nos situemos en el espacio y en el tiempo. España en ese momento estuvo trabajando en su taller de Sevilla. Bueno, pues ahora en el Met de Nueva York se ha puesto esta primera exposición que es increíble. Pueden visitar la página y en la página ven muchas de sus obras y mucha información. Bien, el otro día hubo una presentación sobre la obra de Juan de Pareja y la presentaron tres profesoras negras con doctoras relacionadas con los estudios hispánicos. Obviamente el tema del que se hablaba era justamente ese, la poca cantidad de personas que están, ¿no? Se celebraba que hubiera 3 doctoras negras hablando en un escenario sobre temas relacionados de la península ibérica, pues apenas hay. Sí que es cierto que por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo que se llama el Taller de Raza, Etnicidad y Ciudadanía en España, el colectivo 13, donde tenemos, la verdad, algunas personas que están relacionadas con trabajos similares. Sí que la idea es que se espera que con esos trabajos que estén más afrocentrados dentro de un par de años, la realidad sea, este cambio de paradigma, ¿verdad?, sea más evidente.
se pueda dar más acceso. También otro de los puntos es que me gustaría compartir como reflexión para las personas que están en otros departamentos de español. Muchas veces cuando se escriben los anuncios de trabajo, los puestos de trabajo desde las universidades, no se tiene muy en cuenta, otras epistemologías, y siempre intentamos, me incluyo por este programa estático, pero muchas veces, y elegancia y compartirlo, pero muchas veces se excluyen a los trabajos que no han sido parte de la academia tradicional. Entonces también sería bueno que las personas que tienen hoy decisiones, están en posiciones de poder, consideren modificar este paradigma que se suele transmitir con estas decisiones, ¿no? Que se abra a otro tipo de relaciones de estudios y de investigaciones en la academia, para que en realidad se dé el acceso a otras personas. Ok, Gonzalo. Muchas gracias por pues, tu presentación. Vamos a cerrar contigo y vamos a pasar a la profesora Verónica Com, ¿sí? Gracias. Pero ahí te quedas, creo, ¿no? Para después ahí el debate, ¿no? Porque tiene lo que va a presentar Verónica entra en eco, es un poco una prolongación de lo que tú dices, pero desde Gabón, ¿no? Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Ok, pues entonces te voy a dar la palabra. Tienes 20 minutos, no 21 minutos o 22, 20 minutos, Verónica, y te voy avisando. Ok, gracias, te dejo la palabra. Ok. Para que te presentes. Muchísimas gracias, buenos días a todos, buen día a todo Angola. Muchas felicitaciones por permitir por segunda vez el encuentro sobre la reflexión sobre la representación de los africanos en los manuales escolares. Es un gran reto que llevamos ya y hace la tercera edición. Vamos continuando. Hoy voy a participar desde lejos porque por otras obligaciones que tengo, no he podido estarme con vosotros en Angola. Ya compartimos pantalla. ¿Lo tienen? No, había que mandarlo a Edna primero. Eso lo dijimos en el grupo. No lo pueden tener. Yo no lo veo. No sé si Edna lo ves. ¿O lo mando rápidamente? Pues no sé. Empieza a hablar y ya veremos después. Más fácil. Ok. Mi presentación tiene como título. Afrodescendencia. Por favor. Sí. Disculpa porque no sé cómo vamos a hacer porque tengo muchas imágenes que tenía que presentar. Hay que mandarlo a Edna ahora mismo, si no, no se va a poder, si no tienes que hablar sin esto. Sí. En el grupo ahí Edna puso su mail. ¿Ya vieron? Sí.
mejor, ¿no? Comer. ¿Ya mandaron? Lo estamos haciendo. Ok. ¿Y no puedes adelantar tú mientras él mande? Tú vas a Porque adelantar. es por el mismo, la misma computadora. Ya lo estamos terminando. Ya acabamos de mandar y voy a iniciar, voy a Sí, poner. inicia. Ok. Estaba diciendo el título de mi presentación es Afrodescendencia y Afrohispanismo en los libros de textos, etapa de la construcción etnoeducativa en los programas de L en Gabón. Esta contribución va a dar, como el título lo dice, la cronología, cómo lo venimos construyendo, la idea de integrar textos o soportes afroculturales en los programas de Gabón. La idea viene del hecho de que, como ya lo estamos diciendo, el español ha integrado el sistema educativo gabonés desde los años 60, años de su independencia. En Gabón, el español se enseña como segunda lengua extranjera. La primera es el inglés, pero el español con las demás lenguas tienen el papel de segunda lengua. Pero en Gabón, el español supera todas las demás lenguas extranjeras, como el italiano o portugués. Por eso, en Gabón, la comunidad hispanista gabonés es importante. Y desde entonces vamos reflexionando a cómo obedecer a las exigencias educativas de Gabón desde la enseñanza del español, porque en 1961 Gabón, como los demás países africanos, participó en la conferencia de Addis Abeba, donde se obligó o donde los países se comprometieron por la africanización de la escuela africana. Desde Gabón teníamos que hacerlo, pero este reto era difícil a partir del momento en que los manuales que utilizamos nos vienen o de Francia o de España. Y sabemos que en estos manuales la presencia africana o afrodescendiente es casi nula en los años anteriores. Pero haciendo el trabajo que estamos haciendo desde los años 2000, las cosas van cambiando a este nivel. Sebastián y yo misma hemos producido varios trabajos y la reflexión va reforzándose desde 2017, donde cuando hicimos el primer encuentro sobre la integración o la toma en consideración de la africanía en los manuales escolares en África. A este momento ya hemos leído los manuales para presentar la invisibilidad de África, pero vamos avanzando y hoy
no se trata de hablar de esta invisibilidad porque vamos colmando, tal como el colega que acaba de presentar muestra el importante trabajo que se hace hoy en las universidades donde toman en cuenta los estudios africanos. Un trabajo importante se hace para la toma en consideración y para colmar el vacío a nivel de los soportes. Entonces, a nivel de Gabón, ¿qué hemos hecho? Eso es esencialmente mi trabajo. Mi trabajo quiere mostrar a 3 niveles lo que se ha producido. Primero, la producción de la Escuela Normal Superior a través de las memorias, porque desde los años 2007 voy dirigiendo unas memorias cuya temática es la búsqueda de soportes auténticos que nos pueden permitir colmar el vacío. Los encuentros anteriores han permitido mostrar los resultados de esta investigación, pero aquí podemos retener unas memorias producidas para añadir a este esfuerzo. Desde 2007 hemos tenido, por ejemplo, a nivel de la literatura, trabajos interesantes que pueden, tal como lo decía el colega, servirse de la producción literaria para colmar el vacío de los soportes, porque la literatura hispanoafricana es un buen terreno donde podemos sacar fragmentos que podemos utilizar en las clases. Por eso he tenido que citar unos trabajos, no los podemos citar, no los podemos citar todos. Por ejemplo, una memoria muy interesante que toma en cuenta la literatura guineana y la literatura saharaui. Tiene como título Miradas cruzadas sobre las obras afrohispanistas. La maestra que me enseñó en una tabla de madera de Mahmoud Awabaya y Matinga de Joaquín Bobio Bachén para una explotación sociodidáctica de la representación de la mujer africana en la clase de L. Esto para también buscar otro reto que tenemos es también visibilizar a la figura de la mujer. Otra memoria importante que incluye el tema de las independencias, porque es un tema que me preocupa mucho, tiene como título Los procesos independentistas de África y América Latina en los manuales en circulación en Gabón. Todos estos manuales nos dan al final soportes diferentes, sea textos, sea iconográficos. Hay otra memoria que podemos citar que abarca siempre el tema de Sahara, es el Sahara Occidental y la comunidad internacional, aproximación histórico-política para una explotación didáctica del proceso independentista saharaui en las clases gabonesas de él. Son títulos que nos permiten decir que el esfuerzo de colmar el vacío se hace. Lo avanzamos esta tarde. El interés para nuestro trabajo, como he dicho, acordamos mucha importancia también en la visibilización de la mujer. Las mujeres africanas. Tienes la presentación ya está lista. Puedes decirle a Edna que pase la diapositiva que quieras. Ok, vamos a ir, estoy ya hacia la 10ª, para ir rápido, o la 9ª, para ir rápido.
no sé lo que me hay. Ok, aquí estamos, como decía, la novena diapositiva nos recapitula esta importancia de estos años que tenemos, estos 2 o 3 años, es decir, que sí, así mejor, disculpad. Entonces, decía, estos dos, desde 2020, tenemos una preocupación particular en la visibilización de la mujer también. Lo hemos mostrado desde la producción literaria. Estoy muy de acuerdo con el colega, todo este trabajo con la figura de la mujer a nivel de la literatura. Pero es el trabajo que continuamos, está en la visibilización de unas figuras de las heroínas históricas de África y de América. Y el trabajo de hoy nos da la posibilidad de mostrar unos, no es exhaustivo, pero son unas figuras. Siguiente, la diapositiva siguiente nos va a destacar unas figuras que hemos seleccionado. Por ejemplo, las tenemos, pero no hemos podido sacarlas todas. Hemos mostrado unas. Harriet Tubman es una heroína de la resistencia en los Estados Unidos. Y lo que hacemos actualmente en nuestras clases y en las memorias que hacemos, ya tenemos como 3 memorias que recuperan la memoria y las imágenes de estas heroínas, y hacemos el esfuerzo de tener cada vez iconotextos. A través de estos iconotextos damos la posibilidad a los jóvenes de tener un textito que leer y una foto, una imagen, porque dice la imagen vale más que 1000 palabras. Y es así como desde las clases de segundo, es decir, después del primer ciclo, entramos con estos temas en la progresión que hacemos. Esto es importante para nosotros porque el segundo ciclo, danos la imagen siguiente, por favor. Aquí tenemos otra heroína que ya señalé en un encuentro ya, pero hemos dado 2 imágenes de ella, que es la heroína de la independencia de Argentina. La historia de Argentina nos llama nuestra atención porque hasta datos muy recientes, antes de los trabajos de Jean Yao, se mantenía la idea de la no presencia de África en Argentina. Jean Yao hizo un trabajo importante, y nosotros lo que hacemos en Gabón es que buscamos también las figuras femeninas para mostrar cómo desde siempre la mujer africana está en la lucha, pero esta no ha sido reconocida. Por eso hemos buscado unas imágenes. También la otra diapositiva no se ve bien. Es la de la esclava Angelo, que también era una esclava de los Estados Unidos. Siempre actuamos con estos textos, iconotextos, porque no, a nivel de los programas de Gabón no se trata de enseñar la historia en la clase de español, sino servirnos de unos pasajes para introducir
documentos históricos para que se acostumbren, para que los alumnos se acostumbren, porque sabemos que en la historia se habla más y son los primeros elementos que hemos señalado desde 2015. Hemos señalado a los héroes, tal como Bengozbio, tal como Ganga Zumbi, tal como Nyanga, pero nunca hemos insistido en las mujeres. Por eso, para acostumbrar a las, y es una manera de dar también importancia. Estamos en un tema de la resistencia y mostrar que no solo los hombres resistieron, sino también las mujeres. La diapositiva siguiente da otra imagen. Vamos a la... tenemos también, como hemos hablado, el tema de Sahara Occidental es también importante para nosotros, porque sabemos que hasta ahora Sahara va luchando por su autodeterminación. Y lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos buscado los héroes hombres, mientras que en esta lucha, tanto ayer como hoy, también las mujeres tienen un papel importante. Tenemos también figuras de la resistencia, pero aquí hemos preferido mostrar una imagen más actual de Sahara, que también está en el diseño de la mujer, para mostrar que en Sahara, a pesar de que el territorio sea ocupado, ellos tienen un gobierno que permite también visibilizar a las mujeres que luchan tanto en Sahara, tanto en el exilio como en los campamentos de Tinduf. Es una manera de visibilizarlas. Después, imagen siguiente, por favor. Después hemos llegado a África, porque África subsahariana, porque hay otra historia más anciana, porque existen heroínas en África subsahariana, pero poco conocido. Aquí hemos retenido el caso de Ana Singa, que era reina de Angola, que resistió durante la ocupación o durante la colonización portuguesa en Angola. Y es algo que hemos introducido en los programas gaboneses. Y de la primera hasta la clase de terminal, ya el alumno gabonés tiene una idea de la resistencia femenina en África subsahariana. Y la palabra no me viene hoy, no pasa nada. Y hay otras, hay la reina Beatriz de Congo, pero iremos incluyendo, estamos en este trabajo de recuperación de las figuras femeninas africanas para una introducción en los programas gaboneses de él. El último punto es el importante trabajo que hacemos ahora desde los programas de la Escuela Normal Superior, porque el año pasado tuvimos jornadas pedagógicas donde integramos el módulo etnoeducación y pedagogía intercultural. Este módulo se separa en dos clases, la parte etnoeducación y la parte pedagogía intercultural. La etnoeducación venimos trabajando en los artículos, pero ahora desde este año ya integrado los programas de la escuela normal
inspirándonos del modelo colombiano para ver cómo podemos llevar esta interculturalidad y esta doble formación para ir hacia la recuperación de la memoria histórica, cultural de África. Y el punto más importante de esta clase se sitúa al nivel de la educación a los valores africanos y gaboneses, porque el momento es importante donde actualmente la situación, los programas gaboneses buscan un justo medio entre qué enseñar, qué no enseñar. La educación en valores africanos se impone más. Por eso, llevando esta clase, venimos buscando qué puede ser considerado como valor, qué puede ser considerado como no valor y cómo conciliar esta interculturalidad que estamos creando en nuestras clases. La interculturalidad en la clase gabonesa se sitúa a dos niveles. A nivel de las microculturas africanas, sí, ya estoy terminando. A nivel de las microculturas gabonesas, porque Gabón tiene más de 50 lenguas maternas. Tenemos que buscar en la clase de lengua cómo hacer convivir estas lenguas. Y la meta es más grande cuando lo situamos a nivel internacional. La lengua española para nosotros vuelve una lengua de intercomunicación que nos puede permitir recuperar lo nuestro. Y recuperar lo nuestro nos permite ir más allá al encuentro del otro. Por eso la clase intercultural es actualmente como mi reto para poder ver realmente cómo asentar lo africano en los programas gaboneses de él. La reflexión continúa, tenemos muchas herramientas, las vamos transformando, pero aquí he intentado mostrar era solo una muestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Veronique. Estamos respetando el tiempo. Muy bien. Hay dos preguntas. Una de Gonzalo, que está en la mesa, entonces él puede preguntar directamente, y luego esta otra ahí aparece abajo de Wilson de Costa Rica. Entonces, Gonzalo, si quieres, tienen no más de 10 minutos porque después está Cayo que tiene que falar. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Monique. Creo que es muy interesante. Había puesto en el chat un libro que quizá te pueda interesar, ¿verdad? Si tienes luego acceso. Es un libro de hace 20 años, pero bueno, siempre creo que allí también se pueden encontrar otras autoras. Se llama Daughters of the Diaspora, Afro-Hispanic Writers. Lo tienes en el chat con referencia y las 20 autoras que se comparten. Mi pregunta en realidad está encaminada hacia las actividades o proyectos en concreto que realizan en las clases, es decir, de qué modo están las estudiantes involucradas en este proceso del conocimiento de las autoras. Gracias. Sí, muchas gracias, Gonzalo. El tema de la africanía o de afrohispanismo es un tema que ahora es de mucho interés para el alumnado gabonés, el alumnado en formación en los institutos o el alumnado en formación en la escuela normal superior, porque lo que se solía, los docentes lo que nos decían es que no podían pasar a la contextualización y obedecer así a las instrucciones oficiales, porque les faltaba no solo la metodología, sino sobre todo las herramientas. Entonces, introduciendo esta reflexión, no solo a nivel de la investigación, es decir, de lo que producen en los manuales,
sino a nivel práctico de la clase hay interés porque ya obtienen el método, obtienen cómo ir a buscar. Por ejemplo, por eso me ha gustado mucho su trabajo, porque es realmente el trabajo que hacemos a través de la literatura. Cómo ir a buscar una herramienta, cómo ir a buscar, cómo transformar un texto a un soporte pedagógico. Eso necesita primero una buena lectura de las obras y después de leer hacemos un trabajo de selección de temas, es decir, orientamos. Si queremos en una obra como Huellas bajo tierra de Joaquín Bomio Bachén, queremos hablar de la historia de Guinea Ecuatorial, vamos a orientar hacia la búsqueda de referencias temáticas en la obra. Y esta búsqueda no será el trabajo de un alumno, sino vamos a decir 5 van a tener como tema referencias históricas en la obra de Huellas bajo tierra. Esto da la posibilidad de tener diferentes visiones del momento histórico que Joaquín Bomio Bachén cuenta en la obra. Otra será, si tomamos, estoy con la literatura, con Ecomo. Ecomo es una obra fundamental para la educación a los valores africanos. Y eso nos ayuda en la comparación. Por eso el texto de Guinea Ecuatorial es interesante para nosotros, porque los jóvenes gaboneses, los docentes de la escuela normal ya conocen la literatura española, la literatura hispanoamericana, pero no conocía la literatura guineana. A pesar de que tengamos la misma cuna, entonces venir a clase y la experiencia ha sido interesante para nosotros. Aquí, por ejemplo, he puesto un libro que acabamos de publicar en francés. Lo hemos publicado en francés porque el trabajo que estamos haciendo ahora de recuperación de lo africano para introducirlo en los programas de Gabón va más allá del departamento de español, porque vamos trabajando con los departamentos de literatura africana, tanto en la Escuela Normal Superior como en la Universidad Omar Bongo. Eso permite a la juventud gabonesa conocer la otra literatura, la literatura hispanoafricana. Y el método es primero leer. Hay otra pregunta, porque tenemos que cerrar después el debate. Hay otra pregunta, pero ya no la veo aparecer. Así, aquí está. ¿Cómo lidiar con el dilema de estudiar grandes personalidades del continente sin que esto conduzca a creer que son casos excepcionales y que siguen ignorando a los pueblos africanos como sujeto histórico, sin que conduzca a creer que son casos excepcionales? Y por esta parte no lo voy a aceptar, porque la meta precisamente es de hacer creer que son casos excepcionales. ¿Por qué son casos excepcionales? Son casos excepcionales porque se han mantenido en el olvido. Se han mantenido en el olvido. Como lo hemos dicho, la primera reunión que hicimos en Saint-Louis en 2017 era para mostrar esta invisibilidad
la invisibilidad mantenida. La invisibilidad mantenida porque teníamos los libros de textos que no hacían ni alusión a la historia histórica del continente. Era excepcional porque la visión que los alumnos tenían de lo africano o afrodescendiente, los manuales que teníamos no ayudaban a percibir los africanos como personas que pueden ser héroes. Por eso esta recuperación, para mostrar que eran héroes. Y ahora es más cuando hablamos de las mujeres, porque mostrar que las mujeres participaron en las guerras de liberación es algo excepcional. Claro que no lo comparo con las demás historias, lo hago en cuanto a África. África, donde se ignora, África ignora a sus héroes. África, cuando estudiamos, por ejemplo, a la liberación de América Latina, por ejemplo, las independencias de América Latina, los programas gaboneses mostraban como independentistas, los libertadores eran Simón Bolívar, José Martí, y no había nada de africano, mientras que lo sabían. Sí, claro, es lo que puedo decir. Disculpa la violencia, pero si no hacemos esto online es difícil, ¿eh? Gracias, Veronique. ¿Podés pasar el lazo YouTube a los estudiantes de la escuela normal para que ellos puedan seguir si hay conexión ahí en la escuela normal, para que se junten al evento? Yo creo que sería interesante. Esto ¿Sí? Sí. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias. Nos vemos. Sí, adiós. Vamos a... ¿Te dejo aquí a la derecha o a la izquierda? ¿Aquí? Sí. Okay. Sí, es ahora, ¿no? Creo que sí, estás ahora, ¿no? Ahora vamos a pasar la palabra a nuestro colega profesor Caio Carmona, que va a hablar sobre un lectorado brasileño en Angola, ameaçado como saber no ensino de literatura. Profesor Carmona, bienvenido. Te pongo ahí. Aqui está o microfone, já sabe. Ok. Muito obrigado, muitas graças. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aí em todos os fusos, né? Ou como os meus amigos angolanos gostam de dizer aqui, os melhores cumprimentos no fuso em que estiver, no horário em que estiver, né? É um prazer falar aqui com vocês. Me sinto muito alegre, muito contente em estar aqui nesse colóquio, principalmente porque eu tenho oportunidade, dentro da temática desse colóquio, de falar sobre o meu trabalho aqui em Angola, né? Eu sou professor, leitor em Angola, e esse programa é um programa do governo brasileiro que envia para fora professores especializados, né, em língua portuguesa, variante brasileira, e em literatura e cultura brasileira. E eu vim para cá. Somos atualmente cerca de 40 e poucos, 42 pelo mundo, e eu vim para cá, então, lidar com a literatura e a cultura brasileira. E lidar com a literatura e cultura brasileiras tem tudo a ver com o tema do nosso colóquio, com aqui a ideia, né, de uma das pessoas de ascendência africana e com
os livros didáticos, com os materiais produzidos, né, sobre essa temática. Eu tenho uma dupla atuação aqui em Angola, em Luanda, que é uma na Universidade Agostinho Neto. Aí eu gostaria de pedir para passar a segunda tela, segundo slide, por favor. Isso, né? Eu estou, então, na Universidade Agostinho Neto, dentro da Faculdade de Humanidades, né? No Departamento de Língua Portuguesa. Eu sou responsável principalmente pela literatura, pela cadeira, pela disciplina de literatura brasileira, seja na licenciatura, na graduação e também na pós-graduação, no mestrado, né? E trabalhar, né, efetivamente com a literatura brasileira fora do Brasil é poder pensar um pouco, né, sobre essa realidade e o quanto que essa realidade tem a ver com a África, tem a ver com toda essa diáspora africana e todo esse processo de uma construção cultural e de um pensamento que é hoje brasileiro, né, que se construiu de uma forma que exemplifica e que representa o Brasil e que é esse Brasil que eu trago para cá. Quer dizer, é a partir dessa diáspora que eu faço escolhas para lidar com materiais, com processos, com leituras, com textos em sala de aula, né? No Brasil, nós tivemos, né, vamos dizer assim, eu gosto sempre de comparar esse mesmo processo de colonização que Angola, né? Mas já há 200 anos nós somos independentes, né? Em 1822 é a independência política do Brasil. Mas em praticamente 100 anos depois, em 1922, é que nós temos um pensamento formulado, né, sobre uma ideia, uma projeção de uma independência também cultural, né? Uma construção também cultural, e que essa construção passa, né, por uma consciência da escravização, da diáspora africana, né? E praticamente de lá para cá, né, do modernismo brasileiro, de 1922 para cá, há toda uma revisão, há todo um processo, né, de pensamento justamente sobre essa construção e reconstrução contínua da cultura brasileira, né, a partir dessas referências, das matrizes, inclusive, de afroascendência, né, e descendência, inclusive também de matrizes indígenas na relação com a Europa, né? Então, e aí estamos, no ano passado, fizemos aí 200 anos de independência e 100 anos da Semana de Arte Moderna, do modernismo, né? O que colocou muito em pauta toda essa discussão. E isso faz com que eu também pense todas as minhas ações sempre em comparação com Angola, com a África, para trazer o Brasil, para explicar o Brasil aqui, que é a próxima tela, por favor, a próximo slide, em que, para poder organizar a minha aula na faculdade, né, na Universidade Agostinho Neto, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas principalmente na pós-graduação, eu faço certas escolhas que passam justamente por esse pensamento, né, da diáspora africana e da construção, né, de um conhecimento a partir daí. É assim que eu lido, por exemplo, com um processo de revisão que acontece hoje sobre uma das principais figuras literárias brasileiras, que não sei se vocês conhecem, que é Machado de Assis, né? Um dos grandes nomes da literatura brasileira é Machado de Assis. E há pouco tempo, né, vamos dizer assim, uns 20 anos, é que
30 no máximo, é que o Machado de Assis ele começa a ser visto ou revisto ou compreendido, né, como um afrodescendente, né, como um intelectual que vem, né, de uma origem humilde, socialmente, né, filho de açoriana, filho negro, efetivamente, né, e que é um gênio, mas que sofreu durante todo esse processo. Machado de Assis, ele está aí, né, nasce no século XIX, vai morrer no princípio do século XX, né, ele nasce ainda dentro da escravização do Brasil, né, só em 1888 é que o Brasil vai abolir a escravatura, né? E nesse momento não é possível, então, durante a vida e até posteriormente à morte do autor, não era possível ter um gênio da literatura negro, né? Não era possível. É só hoje, a partir dessa reconstrução do imaginário, dessa diáspora, né, da construção de um conhecimento no Brasil, é que podemos refazer esse caminho do Machado de Assis. É a partir também dessa perspectiva que eu coloco sempre em comparação nas minhas aulas, né, um Gregório de Matos, que é um poeta brasileiro, baiano, lá do século XVII, que esteve aqui em Luanda, né, num levante, foi exilado, veio para cá, colocou esse levante, né, colocou Luanda em versos, né, mas é por isso que eu coloco o Gregório de Matos em perspectiva com Ailton Krenak, que é um autor indígena brasileiro, contemporâneo, né? Então, unindo aí o século XVII, o século XXI. É dessa perspectiva que eu também coloco uma ideia de uma literatura realista ou neorrealista, regionalista, como é a de Graciano Ramos, esse senhor aí de óculos que está mais acima na tela para vocês, né? Junto com a perspectiva da Conceição Evaristo, também uma autora negra, contemporânea, uma das maiores autoras brasileiras, né? E que fala da realidade da mulher negra, da favela, hoje no Brasil. É dentro dessa perspectiva que também faço uma releitura do Cruz de Souza, né? Esse autor simbolista aí, também da passagem do século XIX para o século XX, junto com Luiz Gama. É também dessa perspectiva que eu coloco, né, na mesma diapasão, podemos dizer assim, né, um João Guimarães Rosa, que é aqui, né, o nome do instituto em que nos encontramos, né, esse inventor de uma linguagem, né, em perspectiva também com a Carolina Maria de Jesus, né, que também tem aí a sua experimentação na linguagem e que é possível, então, trabalhar a partir dessa ideia, né, quase como fazer o caminho contrário, né, da diáspora africana, da construção de um pensamento afrodescendente no Brasil, trazer isso para cá, né, e oferecer nas minhas aulas, né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu faço esse recorte na tentativa de construir uma aula, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né, no passado para o presente. E aí eu passo a próxima tela, por favor, que é lidar com o contemporâneo, a tentativa, né? Para nós professores de literatura, dentro desse processo histórico também, estamos o tempo inteiro lutando com o cronograma e a tentativa de chegar até o contemporâneo. E eu lido também com esse livro, essa coletânea de poesia que eu ajudei a organizar no Brasil, que é vamos dizer assim, um recorte da poesia atual brasileira que eu trouxe para cá, e que nela se encontram vários e várias poetas e poetas, né, que trazem essa perspectiva negra, trazem essa perspectiva afrodescendente, né, e que para a poesia, e eu coloco em perspectiva, em comparação aqui
em Angola, na Universidade Agostinho Neto. A próxima, por favor. E isso são os trabalhos, então, a minha atividade na faculdade, na universidade, né, Faculdade de Humanidades, na Universidade Agostinho Neto. Né? Um outro braço desse trabalho, do leitorado brasileiro, é aqui no Instituto Guimarães Rosa, né? Ex-Centro Cultural do Brasil, em Angola, Instituto Guimarães Rosa, em Luanda. Né? Aqui também, né, a partir de certos, claro, com todo o apoio logístico, todo o apoio, vamos dizer assim, legal, né, é que eu realizo também esses eventos, essas atividades culturais que desejam aproximar Brasil e Angola por meio dessa perspectiva, né, negra, por meio dessa perspectiva da diáspora e de um caminho de volta, dessa troca cultural, dessa aproximação entre essas culturas. Né? Nesse sentido, eu queria relembrar aqui alguns, a próxima tela, por favor, alguns desses eventos que nós realizamos aqui e que tinham como, vamos dizer assim, em primeiro plano, né, em perspectiva, justamente essa ligação. Né? Um dos primeiros eventos que eu aqui realizei foi o FLIR, esse que está aí à direita, no canto, né, superior à direita, que vocês estão vendo na tela, é o Festival Livro na Rua, tá? Festival do Livro na Rua, que teve uma ligação direta de Luanda com Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Estava acontecendo esse festival lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, e, simultaneamente, aqui em Luanda, em Angola. Né? E era ainda, né, nos desdobramentos da pandemia, e tivemos de fazer o evento virtual. Mas podemos colocar também vários pensadores, professores, escritores em conjunto para falar do livro, da literatura, dessas culturas. E a homenageada foi justamente a Carolina Maria de Jesus, essa escritora, né, que está aí no século XX e que vai fazer essa ponte, efetivamente, né, entre África e o Brasil. Né? Um outro mais recente é logo abaixo esse FLIR, que foi agora, no ano de 2023, Tecendo Afrografias, né? Até o próprio nome já diz, Afrografias, que é um projeto que também vem lá de Minas Gerais, que é um dos estados, né, no país que recebeu historicamente muitos africanos, e que existe toda uma construção de uma cultura, né, dentro desse estado, Minas Gerais, né, há um corredor, vamos dizer assim, lá do Nordeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que foi aí a produção do ouro, da cana-de-açúcar, das fazendas e tudo mais, e por isso, então, todo um desdobramento cultural, né, afrodescendente. Né? Então, nós trouxemos, né, dentro dessa perspectiva, 6 escritores, né, que trabalham com essa temática da negritude na poesia e que são extremamente representativos no Brasil, né, para fazer esse vínculo. Foi muito emocionante, foi muito bonito esse momento, porque eles nunca tinham estado em África, né? Então, tal como a professora, foi também um momento, assim, a ideia de um retorno, a ideia, né, de uma construção, claro, de um imaginário deles, que é muito legítimo, né? Em que foi muito bonito. Né? Então, tivemos aqui o Ricardo Aleixo, o Renato Negrão, a Karina Bassi, Madu Costa, a Cidinha da Silva, o Iago Passos, né? Esses 6 escritores e que trabalham com essa temática, né, da negritude. Né? Um outro projeto que eu tenho aqui, que tem essa aproximação, né, entre Brasil e Angola, Brasil, é esse que está à esquerda de vocês, aí no canto superior, que tem 3 iguais, que se chama Puxa Palavra, também virtual, que é um convite que eu sempre faço
para uma escritora brasileira, escritor angolano, para sempre também escolhendo a partir dessa aproximação de projetos identitários culturais, né? E, finalmente, aí esse que diz respeito à temática, né, dos livros didáticos, da produção de materiais, né? Existem os centros culturais do Brasil, por todo o mundo, os institutos agora, Guimarães Rosa, né? E aqui em África, nos países de língua portuguesa, esses institutos, eles são responsáveis também por, como aqui, dar aula, ensinar o português e produzir material didático para o ensino de português. E, nesse sentido, eu sou o revisor desses materiais, os professores de todos esses institutos, né, produzem esses materiais, e eu faço uma revisão que tem um sentido, uma intenção sempre de inclusão. Reparem bem, né, nós estamos produzindo um material em língua portuguesa, na variante brasileira, para países, né, africanos. Então, isso tem toda uma perspectiva, uma orientação, né, de um novo modelo de educação, né, de uma nova perspectiva de ensino, que é totalmente inclusiva, que tem a ver, claro, né, com o português falado em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, né? Então, isso é dentro desse processo, então, desse material que é próprio dos institutos, né? E, para terminar, próximo slide, por favor, rapidinho. Aí eu falo um pouquinho desse conceito de interculturalidade, mas eu queria chegar num o último projeto que eu quero mostrar para vocês, que eu tenho esses projetos de pesquisa na faculdade de Humanidades, né, que é a poesia angolana contemporânea, o que é feito aqui agora, e as relações literárias entre Angola e Brasil, e um outro projeto, que é um projeto visual, do audiovisual, a próxima slide, por favor. Eu queria passar um vídeo para vocês, justamente sobre a nova geração da poesia angolana. O próximo, que é um vídeo próximo, muito obrigado, desculpe-me, que esse projeto também chamado Palavra de Poeta, em que eu faço leitura de poesia, né? E eu faço a leitura de poesia no sentido de divulgação da poesia angolana, contemporânea, recente, também do Brasil, também de Portugal. A intenção é também fazer a leitura dos outros países, São Tomé, Cabo Verde. Não, né? Consigo dar play. E aqui, será que dá? Não, né? Ela não pode dar não play. Consegue dar um play? Não há um laço, um link, algo? Não. Tem o link do YouTube. Tá. Palavra de Poeta. Helder. Será que é possível encontrar? Sim, eu creio. Está no YouTube. Por quê? Sigue falando. Então, reparem, né? Isso tudo faz parte, né? Por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje, participando desse evento, porque eu acho que o trabalho, né, ele está todo vinculado à temática, né, desse colóquio, que é a ideia, né, da ancestralidade, né, da diáspora africana, da afroascendência e descendência, da descolonização, da decolonialidade, desse processo de revisão de todo um projeto do Brasil que eu trago para cá, né, nessa troca, né? Por isso esses vários projetos
portanto. Não sei se ela conseguiu. Está carregando. Isso, esse é o mais recente vídeo que eu fiz, né, sobre um poeta bem jovem aqui de Angola, sobre a sua produção. Jovem poeta de Angola. Acho que está carregando, né? Vamos ver. Angola, também crítico e professor, Helder Simbad, principalmente no livro Insurreição dos Signos, apresenta uma poesia de experimentação, ao mesmo tempo em que pensa o próprio lugar da poesia em sua geração, em diálogo com as gerações anteriores, e seu próprio repertório de leitura. Tudo isso metaforizado em seus poemas. Também apresenta a infância, esse lugar comumente tratado como época de ouro, naturalmente nostálgico, que ganha, em Helder Simbad, contornos amplos de uma infância partilhada no tempo e no espaço. Ou seja, há na proposta do poeta algo que se reconhece como coletivo, que a partir da experimentação, a obra de Simbad executa com propriedade aquilo que talvez marque o discurso poético, a desautomatização da linguagem, lançando os versos a uma pesquisa sensorial, um cuidado com a língua, aliado ao exercício da vida como matéria latente. A poesia de Helder Simbad é ao mesmo tempo uma experiência estética e uma transformação humana, oferecidas pela palavra poética. Afetuosa mãe, os braços do mar embalam um navio petroleiro, com suas torres férreas, ao longe, na fina linha do horizonte, sobre o embaçamento dos óculos e falecidas brumas, diluía-se um navio de cargas. No poema, havia suave brisa marinha e um canto de um pássaro ausente. Não estava tu? Arte sob a inorgânica vitalidade nas pedras, com o mar azul escorrendo sobre teus cabelos ocidentais. Havia no poema súbita sombra de um dia de chuva e a fricção dos pneus sobre o escorregadio asfalto. Não havia tu, e o beijo que quase deixaste cair sobre as costas do caranguejo. Havia as ondas do mar, como cristalino lençol, cobrindo as historiográficas sementes da terra, e caranguejos de água sobre a solidão da ilha. Tu não estavas deitada no poema, uma mulher ou outra sobre a cama de betão. Havia no poema montanhas artificiais e homens violando decretos. Um poeta sobre pedras rasgando papéis, outro vendo partir o petroleiro parado, e artesanatos, barcos a velas, como estranhos pássaros voando sobre a cinzenta face do mar. E tu, deixando cair o beijo sobre as costas do caranguejo. Havia no poema os olhos da urbe olhando o mar, e casais multirraciais no arco-íris da vida. Uma mulher com peitos, cheguei, pendurada nas pestanas, mas faltava tu no poema. No sé si hay preguntas. Espérate. Había preguntas en el chat. Ah, pues sí, está abierto. No creo, pero yo tengo una pregunta. No tengo preguntas no chat. No, pero yo sí tengo una. Aquí en la sala hay una pregunta o no, ¿sí?
Fernando y... Okay. Más alto, ¿eh? Por favor. Ah. Bom, professor Carmona, obrigado pela sua intervenção. Eu gostaria muito de entender que todo o seu trabalho como professor de literatura tem feito essa aproximação de uma ponte. Eu gostaria de perguntar-lhe como é que vê esse novo encontro sul-sul, não mediado por a ex-colónia portuguesa, mas curiosamente em português do Brasil, do português da Angola. Como é que vê do lado angolano essa dissensão? Digamos, os angolanos quando descobrem o Brasil, algo que está próximo, algo que está longe. Qual é a sua percepção como professor de literatura e quando faz a obra dos escritores brasileiros sobre a negritude e vem a Angola, como é que encontra há laços de afeto, há ignorância, esse é natural, não é criticar nada, mas como é que encontra aqui em Angola esse despertar, não? Desses dois mundos que foram unidos por circunstâncias duríssimas, mas que ao mesmo tempo agora são países livres e soberanos. Portanto, eu creio que os angolanos, se vão ao Brasil, vão como angolanos, portanto, a descobrir o Brasil. Os brasileiros também virão aqui da mesma forma. Obrigado. É bem ampla, né, essa resposta, né, para essa pergunta, né? É tudo isso, assim, tem tudo uma ideia de um... Eu mesmo senti isso, eu estou aqui há 2 anos e meio, né? Eu acho que é essa minha mesma relação com o que eu sinto na literatura também, ou acho que os angolanos no Brasil sentem também. Ao mesmo tempo, a ideia de um reconhecimento, né? É muito parecido, é muito semelhante, né? O Brasil e Angola, mas isso torna, por vezes, né, as diferenças, quando aparecem, elas se tornam também muito, muito grandes, né? Se tornam radicais, por vezes, né? Diferenças comportamentais, relacionamento e tudo dessa ordem humana, que vamos dizer assim, né? Dentro dessa perspectiva. Eu acho que há muito ainda, né, o que aproximar dentro dessas duas culturas, né? Essa tentativa, né, de fazer assim, embora se compararmos até, né, eu acho que Angola sabe mais do Brasil do que o Brasil sabe de Angola, né? Mas mesmo esse saber de Angola, eu acho que ainda ele paira numa superficialidade ainda das manchetes de jornal, essa coisa toda, né, do sensacionalismo ali da televisão, essa coisa toda. Então, eu acho que é preciso, e acho que há um bom projeto de futuro para a aproximação dessas duas culturas, dessas duas nações. Essa perspectiva. Paulo, antes quero parabenizar o Instituto por realizar esta atividade, sobretudo o professor pela abordagem. A minha pergunta é, uma vez que o professor é professor de literatura na UAM, percebe-se que tem um certo envolvimento com a literatura de Angola. Eu gostava de saber, na análise do professor, será que há um certo progresso, ou como é que caracteriza a literatura feita em Angola? Será que há um certo progresso? Também difícil a sua pergunta, né? Assim, primeiro a cena a propósito. Primeiro que assim, a palavra progresso, né, dentro de uma construção cultural, não sei se aplica muito bem, né? Porque quando você fala em progresso, quer dizer que é como se você partisse de algo ruim para atingir um bom, né? Ou algo nesse sentido, né? Não vejo muito por aí, né? O que eu vejo, e isso eu estou também aprendendo agora, né? Assim, eu vim para cá com essa intenção, né? Já tinha os estudos lá no Brasil, uma certa aproximação, mas aqui eu estou me aproximando principalmente dessa literatura contemporânea, né? Da poesia, principalmente, que muito me é cara. O que eu vejo é que os problemas são outros, né? Se a gente tem uma literatura angolana muito forte, dentro desse período pré-independência,
né, e ali pós-independência, mas numa resposta histórica, né, hoje os problemas são outros, né, os problemas aí que a poesia enfrenta tem de ser outros, na verdade, né? Na verdade, o que eu lamentaria é se a poesia angolana ficasse efetivamente, né, nessa construção. Quer dizer, é preciso rememorar, é preciso efetivamente construir e reconstruir um pensamento sobre a história cultural angolana. Isso passa pela independência, passa pela guerra civil, passa pelas guerras, pela violência, né? Mas é preciso também reestruturar tudo isso, né? Então, eu vejo a poesia angolana com muito bons olhos, né? Então, é por isso que eu lido com os novíssimos, né? Tento estudar essa geração mais antiga, desde aí o século XX, a ideia, né, de um processo de construção da literatura angolana, até agora os que estão aí despontando na literatura. Pronto, el fondo ahí para que hablar más alto. Eu sou um Geraldo Lima, sou estudante da doutora Helena Veloso. Bem, a minha questão, relativamente ao projeto que o professor Carmona apresentou, FLIR, não é? Esse que falou aí, FLIR, não sei se estou errado. Sim, FLIR. Dois aqui agora, se olharmos do ponto de vista histórico, dentro da literatura angolana, os mais antigos, se assim podemos chamar os clássicos da poesia angolana, falaram praticamente da amizade, amor, e um pouco da questão da negritude em torno da situação política que se vivia, nomeadamente do colonialismo, certo? Quando passamos dessa fase, praticamente deixou-se de produzir assuntos ligados à questão das raças, né? Os poetas angolanos praticamente pararam de produzir temáticas voltadas a isso. Tu só fez menção, que está muito mais focada na questão da poesia contemporânea. Não sei se temos tantos poetas assim que vão produzir temáticas ligadas à decolonialidade, não sei se temos. E depois a questão da valoração, a questão da integração. Estamos a falar aqui de livros didáticos nas escolas. Esse projeto, quando se efetiva, os estudantes conseguem ter algum impacto na realização dessas atividades. E nós olhamos aqui para o Instituto, quer dizer, este colóquio está aberto para mais estudantes, né? Mas não estamos preocupados em estudar sabendo por causa dos exames, né? Não há tanto interesse na produção, né? É mais a questão da repetição. Eu gostava que o professor fizesse um enquadramento, um cruzamento entre a produção de temas ligados ao combate à discriminação racial versus a integração dos estudantes nas atividades ligadas ao projeto do FLIR. Bom, primeiro, o FLIR foi um evento que aconteceu e, né, se tomara que aconteça novamente, né? E o próprio nome já diz, quer dizer, o Festival Livro na Rua, e a ideia sempre foi trazer escritores e editoras e o público, né? E pensar, né? A ideia que a gente fez foi realizar também esse vínculo Angola-Brasil com escritores, professores, pesquisadores também. Isso foi o FLIR, um festival dos muitos que acontecem aqui no Instituto em torno da literatura, e também tem outros em torno de outras artes, né, que são muito bacanas. Inclusive, né, tem essa exposição agora aqui sobre o João Guimarães Rosa, a banda desenhada, que é muito bonita. O senhor pode visitar, né? Bom, sobre a poesia, eu acho que não, eu acho que sim. Acho que não, acho que sim. Acho que a poesia angolana tratou e trata, sim, né, dessa questão negra, né, a partir, é claro, de outros referenciais, né, de uma acusação social, da distância social, da pobreza, isso tudo está dentro desse escopo, né? Eu acho que a poesia, né, então, quando o sujeito, como esse poema, que ele fala da musa, fala da mulher, mas o cenário todo
é o petroleiro no mar, né? É as versus a cidade, é toda uma construção de um pensamento, né? Que eu acho que está, sim, né? Uma imagem, um cenário, né? Na abordagem ali, a gente pode verificar esse pensamento, né? Construir ali uma ideia de leitura de uma realidade a partir da poesia angolana, né? E sobre o livro didático, né? A minha atuação, né, efetivamente na faculdade, com esses materiais que eu trago e que eu apresento para a minha turma, né, que são materiais brasileiros. O que eu falei aqui foi dos institutos. Aqui, instituto, só tem esse instituto aqui em Angola, só tem um instituto lá em Cabo Verde, só tem um instituto em São Tomé, só tem um instituto em Moçambique, né? Esses institutos, eles produzem material didático para os institutos. Então, aqui, por exemplo, tem aula de língua portuguesa. Então, esse material ele vai ser feito dentro de um parâmetro do que acreditamos é a língua portuguesa pluricêntrica. O que quer dizer isso do pluricentrismo? Tal como o nome já diz, né? Vários centros, né? Você tem um centro de produção de sentido, que é a língua portuguesa de Portugal, mas você tem um centro de produção de sentido da língua portuguesa do Brasil, da língua portuguesa de Angola, da língua portuguesa de Moçambique, e por aí vai. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente produz esses materiais. Tá bom? Ok, se acabou. Okay. Sí. Temos que cortar porque hay otra mesa que sigue después. Entonces, vamos a dar un aplauso. Muito obrigado. Normalmente hay una pausa.